Buenas a todos los participantes del programa de animadores Laudato Si de 2018 del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Quiero agradecerles por su participación en este segundo webinar, en el cual estaremos tratando el tema de el cambio climático, una perspectiva desde la Iglesia. Quisiera comenzar con la oración del Papa Francisco en su mensaje "Usemos misericordia con nuestra casa común". Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos a recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Bien, el día de hoy nos acompaña la doctora María Elena Febres Cordero Briceño. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomada en Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Tiene un posgrado en Gestión Ambiental para el Desarrollo en el Centro de Investigación y Formación de Ciencias Ambientales CIFCA de Penuma. Es licenciada en Educación con mención en Ciencias Biológicas. Durante 15 años cumplió funciones en el Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Venezuela, llegando a ocupar el cargo de Directora General Sectorial de Educación Ambiental y Participación Comunitaria y presidenta de la Fundación de Educación Ambiental. Ha ejercido la docencia universitaria en las áreas pedagógica, gestión ambiental para el desarrollo y educación ambiental en universidades nacionales e internacionales. Es consultora y asesora en materia de educación para el desarrollo sustentable, gestión ambiental, proyectos educativos y ambientales en organizaciones tanto públicas como privadas. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales para la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema educativo en programas de formación y participación de la sociedad civil. Es autora y coautora de ponencias, artículos y libros en las áreas de pedagogía, educación ambiental, desarrollo sustentable y hagiografía. Trabajó por 20 años en la Universidad Católica Andrés Bello como profesora en pregrado y posgrado, institución en la que se desempeñó como directora de la Escuela de Educación y decana de la Facultad de Humanidades y Educación. Asimismo, ejerció labores como profesora investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAF, donde coordinó la línea de investigación Educación para el Desarrollo Sustentable. Es profesora invitada del Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de Zulia, en Maracaibo, y en los últimos años ha participado como delegada y conferencista en encuentros nacionales e internacionales convocados por organizaciones eclesiales, como el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y el Consejo Ecuatoriano de Laicos, organizaciones y movimientos representativos de la Iglesia Católica Venezolana, universidades y centros de investigación. Durante más de 40 años de ejercicio docente, académico y profesional ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Actualmente se desempeña como profesora del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Zulia, del doctorado de Educación Ambiental y es académico de número de la Academia Internacional de Geografía. Es presidenta del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela y preceptora general de la Asociación Internacional de Fieles Atleta Christi. María Elena, un gusto tener a usted en esta ponencia, entonces le doy todo el tiempo que usted requiera para esta presentación y muy contentos de tenerla a usted. Fabián, muchísimas gracias. Desde Caracas, Venezuela, desde la sede del Consejo Nacional de Laicos de mi país, les saludo a todos muy afectuosamente. Es para mí un verdadero placer compartir con ustedes en este importante programa de animadores de la Laudato Si que el Movimiento Católico del Clima a nivel nacional está realizando en este momento. Yo estoy realmente muy complacida y quiero saludarles en nombre también de todo el equipo que me acompaña en este tiempo tan difícil de nuestro país en el Consejo Nacional de Laicos. Hoy aquí me acompaña Isaac,
que está a mi derecha, que es periodista de nuestro proyecto, de la plataforma, nuestra página web Reporte Católico Laico, la que ponemos a disposición de todos ustedes, la plataforma de la Iglesia venezolana, y también hoy se está convirtiendo en plataforma de la Iglesia latinoamericana. Y detrás de mí, que no lo pueden ver, está también acompañándome el licenciado Joao Goncalves, que lleva adelante la coordinación de la Red Provida Venezuela. Así que desde aquí los saludo a todos con mi afecto, además de agradecer a tantos que están allí por hoy acompañarnos para compartir sobre el tema que me han pedido, y en especial para poder hablar con ustedes sobre el cambio climático, una perspectiva desde la Iglesia. Vamos a ver entonces en pantalla completa, que entiendo que lo están viendo todos allí en este momento. Pues me han pedido el grupo que coordina el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que hable con ustedes del climático, una perspectiva desde la Iglesia. Pero yo he querido, como corresponde los objetivos de ustedes, trabajar desde la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, en lo que he denominado reflexiones en su propia sustancia. Hoy sabemos y reconocemos que esta carta encíclica se ha convertido realmente en un documento fundamental, no solamente para la Iglesia universal, para la Iglesia latinoamericana, sino que este documento es una referencia hoy fundamental para quienes trabajan en el campo de políticas educativo-ambientales, de gestión ambiental para el desarrollo, para todos los que están preocupados por la gestión de nuestros recursos naturales en el mundo. Por eso hoy rendimos también un homenaje a su santidad el Papa Francisco por un documento de tanta importancia, tanta claridad, y que está haciendo un impacto en todos los ámbitos sociales, educativos, políticos e institucionales de nuestro continente. Entonces vamos a iniciar este diálogo con ustedes, que espero que podamos reflexionar sobre esta carta encíclica Laudato Si, desde primero un breve recorrido histórico. Es importante para animadores como ustedes, que ya Fabián me mencionaba de todas las instituciones que hoy nos acompañan, reconocer y conocer una parte de este recorrido histórico por el cual quienes hemos trabajado en el campo del tema ambiental, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos del mundo, hemos tenido como referencia fundamental. Esto nos hace también reconocer de manera importante la trascendencia de la Laudato Si y el papel que nos toca a las organizaciones de la Iglesia Católica. Lo primero es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en el año 1972. Fue la primera conferencia de las Naciones Unidas, una conferencia fundamental. Yo me imagino que la gran mayoría lo conocen. Es importante siempre irnos a las bases de esta importante conferencia, en la cual ya en 1972 se nos habló de la labor de la educación en cuestiones ambientales y lo que teníamos que hacer en esta materia con las generaciones presentes y futuras. Luego, 20 años después, se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, en Brasil. Este encuentro, este evento, marcó un antes y un después. Si bien Estocolmo fue el inicio, si bien Estocolmo nos posicionó en los grandes problemas socioambientales, como dice el Papa Francisco, y nos dio una visión importante de las grandes estrategias que debíamos abordar los países del mundo. La conferencia en Río de Janeiro marcó un momento clave. Pero yo ahí les coloco a ustedes en esta presentación que está a la orden y que queda para que todos la puedan utilizar. Hay dos momentos. Iniciándose en la década de los 80, la Estrategia Mundial de la Conservación de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza marcó una etapa importante. Y luego el documento de nuestro futuro común, elaborado en 1988 por una gran comisión que fue dirigida en ese momento por la primer ministro Gro Brundtland,
que nos definió por primera vez con todas las características lo que era el desarrollo sostenible, lo que se iba a convertir el desarrollo sostenible para la dinámica y la vida de la gestión ambiental en los continentes. La Declaración de Río fue importante. La Declaración de Río, por ejemplo, en su principio número 1, se refirió a que el centro de las preocupaciones relacionadas con el tema del desarrollo sostenible estaban los seres humanos, constituían ese centro, y que tenemos derecho a una vida saludable y productiva. Esta Declaración de Río tuvo además una particular consideración, que fue comenzar a ver el tema ambiental no solo desde los aspectos técnicos, eminentemente biológicos, físicos, también desde una perspectiva ética, el tema ético en el campo de la sustentabilidad. Allí pudimos ver también el principio 10, que fue fundamental para la década de los 80 y los 90, que fue cómo hacíamos que la sociedad civil, cómo hacer que todos los ciudadanos estuvieran interesados, en este caso, por ejemplo, con el tema del cambio climático. Esta Declaración de Río estuvo acompañada por la Agenda 21. La Agenda 21 entonces fue un documento clave que nos definió cómo trabajar en todos los campos con las diferentes estrategias. Y se nos velen porque todas las personas, sea cual fuera su edad, tengan acceso a la instrucción en cuestiones ambientales. Esto de alguna manera es lo que está haciendo hoy este movimiento del cambio climático, que está formando a personas, informando a amplios sectores de la sociedad civil. Y luego tuvimos en el inicio del siglo XXI la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Ahí se hizo un trabajo de evaluación para ver dónde los diferentes países del mundo habíamos logrado, además, visualizar cómo íbamos a trabajar los objetivos del milenio. Y una de las citas importantes de este documento, que yo valoro mucho, fue donde se dijo: la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto a la diversidad cultural, son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y asegurar que beneficie a todos. Como ustedes pueden ver en la lámina, a mano derecha, yo coloco 4 logos de 4 universidades en las que he trabajado en más de 40 años de mi ejercicio académico, que son la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad del Zulia, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto Pedagógico de Caracas. A ellos hoy también quiero mencionar, porque parte de lo que hoy presento ha sido fruto de tantos años de trabajo, con tantas organizaciones, investigadores y sobre todo con mis alumnos, con quienes he aprendido tanto a lo largo de mi vida académica y de profesora. Vamos entonces a ir caminando en este recorrido histórico que nos hizo ver a nosotros cómo podíamos abordar los problemas ambientales en el continente y a nivel mundial. Nos quedamos entonces con la última conferencia de las Naciones Unidas, que fue en Río de Janeiro, como ustedes recordarán, hace pocos años, en el año 2012, donde se vuelve a subrayar la importancia del desarrollo sostenible y que solo se puede lograr forjando una amplia alianza entre las personas, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, y sobre todo se confirma nuevamente la importancia de las generaciones, de trabajar para las generaciones presentes y futuras. Yo me permito decirles a ustedes que ya en la década de los 80, a nivel internacional, el tema de la sustentabilidad, de cómo íbamos a abordar un nuevo modelo de desarrollo, estaba en los ámbitos académicos, en los ámbitos políticos, y sobre todo para los más jóvenes que me estén oyendo, la década de los 70 y la década de los 80 fue la irrupción a nivel internacional y latinoamericano de diversas organizaciones, ministerios, instituciones que se dedicaban ya a partir de Estocolmo a abordar el tema de la gestión ambiental.
Vale decir que ustedes me permitan poner como ejemplo el Ministerio del Ambiente, el tercer Ministerio del Ambiente del mundo y el primero de América Latina, se funda en Venezuela en el año 1977, en donde comencé a trabajar año y medio después de su creación. Es decir, había un movimiento internacional importantísimo. Por eso es que voy ahora con ustedes a ver las corrientes ambientales del siglo XX, donde hemos tenido esas corrientes, las voy a pasar lo más rápido que puede, pero para poder contextualizar bien la importancia de la Laudato Si y el papel de la Iglesia. Estas corrientes ambientales del siglo XX se situaron primero en una consideración de la educación. Tuvimos claros que no era posible avanzar en materia ambiental si no definíamos un plan, un programa, proyectos de acuerdo a los contextos y localidades en educación ambiental. Este fue el gran proyecto de la mayoría de los países de América Latina y del mundo en los años 80, en la década de los 90, y que sigue de manera, yo diría, fundamental. Ahí pueden ver ustedes lo que fue todo el contexto interdisciplinario, a cómo unimos la educación ambiental a la sustentabilidad, y esto significó las tres ventanas que ven ustedes en la parte final de la lámina. Todas las reformas estructurales del sistema educativo y toda la formación que hizo América Latina en cuadros técnicos y de líderes en materia ambiental. Esta corriente se inspiró en la meta de la educación ambiental definida en uno de los documentos más importantes, que fue la Carta de Belgrado, que la población mundial tuviera conciencia del medio ambiente, se interesara por él y que buscáramos la participación individual y colectiva. Esta inspiración siguió por entender una segunda corriente que nos llevó mucho tiempo de trabajo, fue uno de los retos más interesantes, que tuvo que ver con la racionalidad ambiental, cómo entender el tema ambiental, las necesidades, desde la perspectiva del potencial ecológico de América Latina, de los nuevos sentidos civilizatorios que ya abordábamos en el continente, pero sobre todo en la maravillosa complejidad que ocurre en la década de los 80 y 90 con el gran movimiento de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que se constituyen como los nuevos actores sociales en materia ambiental y hacen cambiar, mover, definir nuevas políticas educativas, nuevas políticas ambientales en los países del continente. Esto nos hace tener una mirada muy compleja, muy diversa al continente latinoamericano, que viene entonces de la mano de una tercera corriente que fue la sustentabilidad. El desarrollo sostenible, llamado así en los documentos internacionales, y la mayoría de los latinoamericanos decimos el desarrollo sustentable, que como no me lo pueden preguntar, yo se los voy a decir a ustedes, queridos amigos que hoy me acompañan, a quienes saludo nuevamente. No hay diferencia conceptual y epistemológica en entender lo que es el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. En el fondo, en esencia, son el mismo concepto. Entonces, esta sustentabilidad vino dada porque teníamos que entenderla como una concepción alternativa ante el derrumbe y todos los problemas ambientales de América Latina y de la comunidad internacional, pero teníamos que pensar en que era posible si había un respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y a la democracia. Y la sustentabilidad se ve entonces en esos inicios desde la dimensión social, ecológica y económica. Era como una tríada. Podíamos entender la sustentabilidad y cómo, por ejemplo, se utilizaban los recursos naturales, pero cómo abordábamos la dimensión social, ecológica y económica. Esta tercera corriente nos llevó a una muy importante. En mi caso, yo soy egresada en educación, mención biología y química. El concepto de ambiente que manejamos a lo largo de muchas décadas fue un concepto de ambiente, si se quiere, para decirlo con respeto, porque además fue fruto
de todo el avance de la biología y de las nuevas ciencias que irrumpe en el mundo científico ecología. La ecología cambia la visión de cómo vamos a entender los conceptos asociados al ambiente, pero habíamos entendido que el concepto de ambiente era la parte que ustedes ven en el gráfico, la parte de abajo, era lo natural, se refería a lo físico, natural y a lo biológico, al agua, a la flora, a la fauna, a las condiciones ambientales y a los recursos. Uno de los grandes corrientes del siglo pasado fue darle un viraje fundamental a la concepción de ambiente para entender que el ambiente es el conjunto, la interrelación entre los elementos naturales y sociales. Ese ambiente no lo podíamos entender sin ver al hombre, desde su cultura, desde sus formas de organización y desde toda la tecnología, todo lo que el hombre había construido, había abordado, desde todas las ciencias, desde el saber, desde los emprendedores, desde las innovaciones en la ciencia y la tecnología. Eso nos hace acercar hacia el tradicional concepto de ambiente que incluso aparecía en los libros que estudiábamos en bachillerato o en primaria, a entender este ambiente como proceso, como sistema, con los elementos naturales y sociales, un sistema de relaciones. Y ahí les pongo, para dejar aquí en el ánimo de ustedes, en este sentimiento de trabajo, en este compromiso latinoamericano que tenemos hoy, en 3 conceptos y 3 procesos muy importantes. Hoy no los puedo definir por respeto al tiempo, pero les invito a recordar, a buscar lo que fue el primer concepto de desarrollo sostenible. Lo hace un conjunto de latinoamericanos. En 1997 se define lo que fue el ecodesarrollo y nació de Latinoamérica. Ya lo abordábamos en las reuniones que hacíamos en América Latina. Luego el desarrollo sostenido de 1980, fruto del documento de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y todo lo que ha significado en el mundo, en esta cuarta corriente, la emergencia de la ecopolítica, de la asunción de los partidos verdes, tanto en Europa como en América Latina. Estas 4 corrientes me hace a mí ahora invitarlos a que me acompañen a situarnos en los grandes escenarios del siglo XX y XXI. Ustedes me van a decir, María Elena, este proceso que nos ha llevado histórico, rápidamente un recuento de más de 40 años entre Estocolmo a la última conferencia de Río, con las 4 grandes tendencias de este siglo. No estoy diciendo que son las únicas, estoy mencionando las más importantes, la de la concepción de ambiente, ¿verdad? O la del desarrollo sostenible. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, yo les pido que me acompañen a ver los escenarios del siglo XX y XXI para poder ir al tercer momento de este intercambio, de este diálogo con seminario online, para poder entonces abrir el libro de la Laudato Si y dialogar sobre lo que significa y lo que nos dice la Laudato Si en cada uno de sus capítulos y en cada una de esas grandes apuestas y propuestas de su santidad, el Papa Francisco. Bueno, para ir sobre este tema, esa puede ser la pisada de cualquiera de nosotros. Todos nosotros dejamos una huella en el planeta, todas las instituciones, todas las organizaciones, las construcciones, todo lo que el hombre ha hecho ha puesto una huella, como decimos, la huella ecológica. Pero es importante, mis queridos amigos, para entender lo que ocurre en estas corrientes del siglo XX y XXI, ver lo que pasó en ambos siglos, cómo culmina la modernidad, cómo comienza la posmodernidad, qué pasó después de las 2 guerras mundiales o con el avance acelerado de la técnica, para entrar al siglo XXI con unas desigualdades marcadas en los continentes, con unos términos y unas estadísticas de pobreza, de falta de agua,
con problemas ambientales que nunca pensó mi generación que podíamos ver en este siglo, y cómo el concepto de cambio climático, la visión de cambio climático comienza a permear la vida de los países, de las instituciones, de las políticas públicas. Como hablar también de la globalización del diálogo de saberes o lo que hoy ha afectado tanto a la humanidad, que es el auge del terrorismo. Esta visión de nuestro caminar en el planeta, yo voy a tomar aquí una cita de tantas importantes, interesantes, y que ustedes deben tener a lo mejor allí en alguna nota, en algún documento que tienen en mano, pero voy a hacer referencia a Morán en uno de los trabajos más importantes que se hizo a inicio del siglo XX, Los 7 saberes de la educación del futuro, donde Edgar Morán nos decía que si bien es cierto que el siglo XX ha devengado progresos gigantescos en todos los campos del conocimiento científico y de la técnica, al mismo tiempo ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales fundamentales y complejos. Y esta ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones, comenzando por la de los científicos, técnicos y no ha sido perfecto. Me puedo decir, Elena, qué duro está, pues sí, todavía hay una gran parte de la humanidad sin entender la complejidad del tema ambiental y de que esta tierra patria, como la llamó Morán en uno de sus libros, hay que cuidarla, que los recursos naturales no son infinitos, que los recursos naturales, incluso cuando hablamos de recursos naturales renovables y no renovables, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esa administración y de la calidad de vida y de los ciudadanos del planeta. Vamos a ver los escenarios muy rápidamente. Los escenarios que han marcado el manejo del tema ambiental, de la concepción activa, de gestión, ha pasado por un escenario en el que todos los que hemos tratado de integrar, vale la definición de poner la concepción ambiental en el siglo XXI. Hoy lo hace esta organización, aplaudo por lo que está haciendo con el tema de cambio climático. Aquí señalaba que se había ido por unos segundos el audio, pero creo que se oye bien. Y esto solamente como una referencia al primer cita, lo que fue el documento de los 7 saberes de la educación del futuro, que recomiendo revisar ante una educación con un conocimiento pertinente, la condición humana, la comprensión y la ética del género humano. Un segundo escenario va a ser fundamental para quienes trabajen en ambiente y a ustedes, animadores de la Laudato Si, para entender la dimensión de la Laudato Si y de esta carta al mundo, hay que manejar los textos, hay que manejar el papel del Estado, la primera ventana que coloco ahí, hay que manejar los diferentes factores globales y planetarios y el desarrollo de unión de política. Es decir, el tema ambiental es un tema interdisciplinario que debe ser abordado desde esa visión, que hay que manejar grandes problemas ambientales y verlos en el enfoque internivel, lo global y lo local, que coloco aquí en la pantalla, o por el lado derecho todas las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales, todos los costes sociales y la huella ecológica que hemos dejado y que estamos dejando. Es fundamental conocer y manejar los contextos hoy en la globalización. Imposible huir a ella. Y no hay que huir de esta globalización, hay que aprovechar las oportunidades de la globalización para el desarrollo humano. El tercer escenario, el educativo, al que solo le dedico un minuto, es indispensable pensar que la educación es clave, la reforma, la incorporación del tema ambiental, de la educación, como lo llamamos ahora, educación para el desarrollo sustentable,
en todos los niveles y modalidades, pero también pensar en el sistema educativo y que tienen que dejar esta educación como política, educación humanística, pedagógicamente y moral. Este escenario fundamental es expresar la integración de los valores a la práctica pedagógica. Valores por tener y formar su capacidad y su responsabilidad en la concepción de los. Aquí pongo como un ejemplo lo que ha sido la transversalidad curricular, perdón, lo que ha sido el eje transversal en muchos. Estimados animadores, acabamos de perder un momento la señal con la doctora María Elena. Esperamos que pueda conectarse en breve y seguir con la charla que estaba muy interesante. Y quisiera de momento ir subrayando algunos de los puntos. Ella nos ha estado llevando a lo largo de todo el tema de conferencias y dándonos estos ejes sobre todo lo que ha influido en a Laudato Si. María Elena, le tenemos nuevamente conectada, le perdimos por un momento y estaba un momento recapitulando lo que usted nos había introducido. Le agradezco mucho y sigamos adelante con su charla. Muchas gracias. Gracias. Estamos entonces en el eje transversal ambiente. Les decía, mis queridos amigos, que no se resuelve la formación incorporando una materia más en el currículo o en una carrera universitaria, porque el tema ambiental es transversal. Tienen que ver con el ambiente, además de todas las ciencias que convergen para poder explicar los problemas ambientales de la sociedad corporal. Y nos vamos a ir a un cuarto escenario, que es el de las miradas de la ciencia y de la investigación. Aquí va a ser importante para ustedes, Fabián, y para tu grupo, que mira el trabajo que están haciendo, no solo en formación, sino cómo abordar, cómo hacer alianzas, cómo trabajar con instituciones. Es fundamental, he trabajado en mis últimos 20 años en estas miradas de la ciencia y la investigación, donde la universidad y las universidades de América Latina deben ser pieza fundamental para el trabajo de lo que ustedes hacen, de personas que están allí, algunos son universitarios, de los proyectos regionales, porque tenemos retos, la ciencia ante la perspectiva de la sustentabilidad, las nuevas perspectivas epistemológicas, metodológicas, la noción de ambiente, por ejemplo, o el diálogo entre las ciencias y los demás saberes. Yo he trabajado en una universidad jesuita y estoy coordinando la red de ambiente de las universidades jesuitas para América Latina, y este ha sido un reto. La universidad debe asumir en las áreas de docencia, investigación y extensión el reto para este siglo, el tema de cambio climático. El quinto escenario es la complejidad, la trata el Papa de manera espléndida, abordado en esa carta encíclica de manera maravillosa, la sección de complejidad a que estamos trabajando de los años 90. No es posible entender la problemática socioambiental, en este caso el cambio climático, si no lo vemos como un sistema, vemos desde la interdisciplinariedad. No es posible entender lo que está pasando si no lo vemos desde lo increíble, es decir, lo micro, lo meso, lo macro, lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y desde las diferentes ciencias, la economía, la ecología, la política, la perspectiva jurídica, tecnológica o histórica. Ese es el gran reto y ha sido el gran reto para los que hemos trabajado. Entonces nos es corriente de los siglos XX y XXI que yo a propósito he querido
trabajar con ustedes para ver entonces en estas tendencias ya caminar hacia la carta Laudato Si. Estas corrientes del siglo XXI hoy nos ponen en un paradigma de la complejidad, educar desde la complejidad para que la gente pueda conocer la realidad socioambiental. Es fundamental para los animadores que forma el movimiento católico del cambio climático, conocer bien la concepción de ambiente como sistema y todo lo que ha implicado el trabajo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, estuvimos desde el 2005 hasta el 2014 en el año de las Naciones Unidas de la educación para el desarrollo sostenible. Va a ser fundamental para este equipo de animadores, para todos ustedes, definir y trabajar muy bien esas virtudes llamadas hoy virtudes ecológicas, desde la dimensión de un ambiente en donde el hombre es clave y donde hemos manejado una concepción antropocéntrica del mundo, es decir, el hombre como el centro de la naturaleza y de los recursos naturales, pero olvidando que todo lo que tiene vida en el planeta tiene valor moral, que hay que respetar los recursos, la obra creada por Dios, que el Papa lo hace y lo define en la carta encíclica Laudato Si. Y por supuesto, la tercera para mí, muy importante, que es el desarrollo sustentable como alternativa. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que utilizar el cambio climático como gran concepto, como gran visión para seguir profundizando en América Latina en el campo de la sustentabilidad como nuevo modelo de desarrollo, como alternativa que dé calidad de vida a nuestra población, desde una dimensión social, política, ecológica, ética y económica. Muchos de los libros olvidan la dimensión ética. El tema ambiental pasa por entenderlo desde la dimensión ética, de la dimensión moral. No podemos ir y digamos, hasta callar los niveles de pobreza de nuestro continente. La falta de eso, el poco acceso que tienen innumerables comunidades del mundo al agua potable, para las generaciones el poder acceder a recursos para vivir. El desarrollo es inseparable. Y el cuarto es la nueva ciudadanía ambiental. Estamos trabajando para construir una nueva ciudadanía. Llevamos años, décadas, hombres y mujeres capaces de asumir su responsabilidad, sus deberes y derechos, con enfoques de vida coherentes y de armonía, con ese seminario, como quieran llamar. Yo les digo, sé que ha leído la carta encíclica, Laudato Si, manejan, que la conocen, pero hoy ya les pido que me acompañen, que vamos a abrir el primer capítulo de la Laudato Si. Mi Laudato Si, esta es mi carta encíclica, la que he trabajado durante mucho tiempo, la que me tocó leer desde el primer día que salió, el 14, e inmediatamente el 1 de julio en Venezuela me pidieron que hiciera la primera conferencia, el primer conversatorio sobre la Laudato Si. Yo les invito a que lo hagamos juntos, para hoy, como me confían el equipo, reforzar en este momento donde cada concepto, propuesta, perspectiva que nos indica la Laudato Si para trabajar nosotros desde la iglesia, desde la organización que esté, sea una escuela, sea una universidad, un centro de investigación, un movimiento de la iglesia, donde estemos cada uno de nosotros. Entonces, le damos bienvenida a nuestro Papa Francisco, a nuestro Papa querido y le abrimos el corazón en este momento por haber entregado a la humanidad, a los hombres de buena voluntad, haber entregado este importantísimo documento.
La Laudato Si, como ustedes saben, comienza diciendo: alabado seas mi Señor, como cantaba San Francisco, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta. No podía dejar el Papa de un lado a San Francisco, su nombre viene por él, porque además es el patrono de la ecología. Cuando abrimos la antesala de la carta encíclica, nos vamos a encontrar con 4 dimensiones maravillosas de la Laudato Si, que yo quiero compartir con ustedes. Por eso lo llamo yo reflexiones en su propia sustancia. La primera es cuando el Papa nos dice: convicción de lo divino y lo humano se encuentra en el más pequeño detalle, contenido en los vestidos sin costura de la creación de Dios. Fíjense qué belleza, vestidos sin costuras de la creación de Dios. Una concepción espléndida que va unida a lo que hemos visto en las tendencias anteriores sobre la complejidad. El concepto de ecología integral, clave Laudato Si, le está llamando el Papa, relación de nosotros con el mundo, con la obra creada por Dios, y una máxima que está ahí que nos dice: el mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. O sea, no es resolver un problema desde una perspectiva científica, política, económica, algo más que resolver. Responsabilidad como cristianos ante lo que nos llama la conservación de la naturaleza, lo que creamos. En el primer capítulo, lo más para estimadores, para que están escuchando, y coloco, por supuesto, el clima y por además de estos basura, el descarte por la degradación ambiental y la pobreza. El Papa dice en el título 1 lo que le está pasando a nuestra casa. Lo llama y dice: tomemos dolorosa conciencia y atrevernos a competir en los procesos. El tema del agua lo llama la pobreza de la cultura. Venezuela trabajando en esa cultura. ¿Qué nos está diciendo el Papa en este capítulo? Lo que le está pasando. No está hablando de Dios, nos está diciendo la comunión universal en esta apertura de lo que le está pasando a nuestra casa. Y nos dice su santidad, porque además es importante saber que el Papa Francisco, para hacer la carta, como ustedes saben, se reunió con expertos, con científicos, e hizo un trabajo muy, muy bueno de investigación. Nos ha dicho su santidad: se han rebasado ciertos límites de explotación del planeta sin resolver el problema de la pobreza. Hay más pobres, hay problemas en grandes ciudades, agua en África, hay calidad del agua para los pobres, cómo atender la biodiversidad, la contaminación de los océanos, el deterioro de la calidad de vida humana, los descartables de la ciudad y la inequidad planetaria. El Papa entonces nuestro reto, un nuevo desarrollo cultural de la humanidad. Y nos dice: reconozcan que un verdadero planteo ecológico se convierte en un planteamiento social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El número que ven en la mitad se refiere al numeral de la carta encíclica. Por tanto, nos va a hablar de deuda ecológica, a la que yo me referí en el gráfico de la globalización, de la ética de las relaciones, de las responsabilidades, hace referencia al documento de Aparecida, pero nos va a interpelar. El Papa nos dice: lo que ustedes han hecho puede ser entendido a veces como superficial y aparente. ¿Y por qué superficial y aparente? Resuelto problemas ambientales. Muchos de
capítulo, el Evangelio de la Creación, un capítulo que nos muestra en dónde en el Evangelio encontramos, solo voy a mencionar algunos, el 62 del Papa, de esa importancia que él da al diálogo ciencia y religión, pero encontramos en el Génesis, en el Salmo 24 o en Apocalipsis 15, cuando se dice, la tierra es del Señor, grandes y maravillosas son tus. Y el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Por eso, la creación es el orden del amor. Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Juan Pablo II en el 2002. Su santidad Juan Pablo II tuvo una especial dedicación y sensibilidad al tema ambiental. Es él el que nombra a San Francisco de Asís como patrono de la ecología. Ya hablaban del tema ambiental muchos papas, Juan XXIII o el querido Papa emérito Benedicto. Y en este libro precioso, hay 5 aspectos y dimensiones que quiero que queden en el corazón de ustedes. El primero, el Papa habla el fin de la marcha del universo en la plenitud de Dios. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo, el lenguaje del amor en la creación de Dios. Las virtudes ecológicas, y el Papa sigue diciendo o planteando, el medio ambiente es un bien colectivo, es patrimonio de la humanidad. Llevamos 40 años diciéndole a la humanidad creada por Dios que cada criatura tiene algo que dar, que el ambiente es un sistema. El Papa nos lo vuelve a recordar, es un patrimonio de la humanidad. Por tanto, todo está conectado. Esa imagen lo que hace referencia es que desde la perspectiva de la ciencia, desde la ecología, desde todos estos conceptos entendemos que todo está conectado. El hombre con los recursos naturales, hay una relación, relaciones de energía, son relaciones de información. Si hacemos daño en un lugar del planeta, se va a ver afectado otro país. Si destruimos una fuente de agua en un país, se va a ver afectado a aquellos países que están en límite con nosotros. Eso es lo que el hombre ha olvidado, lo que hace su huella ecológica en el planeta. Quizás, desde mi perspectiva, al centro de la carta encíclica está abrir, digamos, a hacer crisis ecológica. Entonces aquí dejo para ustedes, para su formación, lo que de 5 principios, de manera que el Papa nos va a colocar en este capítulo. No hay ecología sin una antropología. No podemos la relación con la vida, si hemos ganado las relaciones básicas con nuestra familia, con nuestro entorno, compañeros de trabajo. Un egocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado, que es lo que hemos visto a lo largo de la época. Una vez. Bueno, estimados animadores, mil disculpas por la falla en el audio que está existiendo. El tema es por la conexión que existe con Venezuela. Hasta que volvamos a tener la reincorporación de la doctora María Elena, me gustaría recapitular que nos ha estado presentando ya en esta última parte el contenido de la encíclica Laudato Si,
con esta perspectiva desde la Iglesia y como también otros pontífices ya habían hablado de este tema, como Juan XXIII, el Papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II, y también ya como el Papa Francisco ha recopilado toda esta visión que también ya se había desarrollado durante el siglo pasado, con los diferentes temas de sostenibilidad, ecologismo, desarrollo, etcétera, y como también todo esto ha aportado, ha incorporado a esta visión que tenemos desde la Iglesia. Además, también nos ha recordado cómo las diferentes religiones han aportado también a esta integralidad de esta visión ecológica y cómo el cristianismo en particular ha aportado a esta visión. Hemos visto también, sobre todo, como nos ha estado mencionando el tema bíblico, a San Francisco de Asís y demás. Bueno, he estado nuevamente recapitulando, querida María Elena, lo que había hablado hasta este momento. Agradezco mucho nuevamente su conexión y estamos atentos nuevamente. Muy bien, gracias. Voy a hablar, alguien decía por ahí en los chats que manda que podía hablar más alto, me voy a acercar más al micrófono que tenemos aquí. Y por supuesto el planteamiento del Papa Francisco que hace en la carta encíclica sobre la ecología integral que no excluye al ser humano, y yo coloco ahí sobre todo el valor que le hace el Papa Francisco al valor del trabajo. Pero fíjense algo, fundamental para ustedes que me están escuchando y que estamos compartiendo, es reconocer que hay un planteamiento de una nueva visión de la ecología. Es decir, la ecología la hemos trabajado como ciencia a lo largo de todas estas décadas, pero que la carta encíclica aporta elementos para la redefinición, para abordar este concepto como una respuesta clave a la raíz humana de la crisis. Interpela a quienes trabajamos en el tema ambiental, nos interpela para reconocer una nueva manera de ver este concepto de ecología integral. Y por supuesto, él no podía dejar de hablar de antropología cristiana o del antropocentrismo desviado o de la cultura del... Muchas veces la cultura del descarte, recuerden, en los últimos tiempos. Vamos a continuar con el capítulo 3. Lo quito, ¿no? Aquí tenemos unas citas número 106 del Papa, donde nos recuerda cuando la técnica de escoger los grandes principios éticos termina considerando legítima cualquier práctica. Y por eso hemos visto en el tema del cambio climático todo lo que hemos podido ver desde la investigación del planeta, porque el hombre pues no ha creado los propios ecosistemas, ha rebasado la capacidad de carga y hemos visto grandes desastres y seguir, o bien sequía o grandes inundaciones, decisiones que se toman en materia política, económica, sin respetar los ritmos propios de la naturaleza y el respeto a la vida, al ser humano. Entonces, fíjense ustedes, el Papa Francisco además ha dicho, nos ha recalcado, la crisis no es ambiental y social, sino societal. Tengo que decirles que es una consideración no solo de la Carta Encíclica Laudato Si, es un concepto que ha manejado hace algún tiempo. La crisis es SO2, va a trabajar el uso sostenible de los recursos, e incluso el contexto. Por eso es que yo hice referencia con ustedes anteriormente a los contextos, al analizar los contextos. Él habla de los humanos, familiares, laborables y urbanos, y va a tocar la ecología social, la ecología cultural
como patrimonio histórico, artístico, la ecología de la vida cotidiana y la ecología del hombre, lo que hemos llamado en estos 40 años la ecología humana, inseparable del bien común. Nosotros hablábamos era de inseparable de la calidad de vida, pero que en términos de doctrina social de la Iglesia es el bien común. Porque el concepto de calidad de vida, aun cuando planteaba esas dimensiones, podía olvidar dimensiones y principios claves de la doctrina social de la Iglesia. El Papa va a tomar en cuenta, por eso se los pongo aquí, el mensaje de varias conferencias episcopales de países del mundo. Entonces, fíjense, ecología social, cultural, de la vida cotidiana, del hombre, borda. Es como un nuevo arcoíris para entender este concepto de ecología, que lo hace magistralmente el Papa Francisco. Allí he elegido uno de los valoraciones de la carta encíclica, que es que no se podrá hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Va centrado en lo que es la doctrina social de la Iglesia, pero es que no es posible pensar en que yo viva bien y no piense en quienes comparten conmigo el planeta y en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Por eso la solidaridad intergeneracional va a ser fundamental, es un eje en la construcción del discurso del Papa Francisco. Y el planeta como patria. Fíjense, uno de los libros más famosos de la década de los 90, lo escribe Edgar Morin, les hacía referencia, el planeta como patria. Y el Papa hace esta referencia en la carta encíclica, en el número 164, el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Vamos al quinto capítulo. La carta encíclica no... Aquí nos señala, aquí a veces señala la inestabilidad en el Internet. Yo antes de empezar esta hermosa experiencia de estar con mucho a Dios, que hoy no se cayó la conexión en Venezuela, cosa que ocurre con más frecuencia. Vámonos al quinto capítulo de la carta encíclica. El Papa nos va a dar líneas de orientación a acción. Esta encíclica hubiera estado incompleta. El Papa solo aborda el Evangelio de la Creación de unas líneas de orientación a acción, como lo hace la Iglesia. Por eso es que nuestra Iglesia es la Iglesia católica, no hay nada que decir. Entonces nos va a hablar de política internacional, del movimiento ecológico, de lo global, etc. Yo les he elegido, en virtud de lo que ustedes hacen, de lo que les toca en el movimiento católico, porque la perspectiva que me pidieron es qué les podía yo también a ustedes compartir, qué ideas les en su trabajo como animadores. Es fundamental. La primera que aparecía algo sobre el ambiente en la política internacional. Hay que tocar las organizaciones políticas, las ONG, las que están en la iglesia, pero los que están fuera. Recuerden que la mayoría de los laicos no estamos en movimientos, no trabajamos en los consejos nacionales de laicos. La mayoría del laicado está fuera en el mundo, haciendo ejercicio profesional, político, civil, está en redes, es obrero, es el ama de casa, es el ciudadano. Entonces, el Papa nos invita a propiciar el diálogo. 2, a valorar el trabajo desarrollado por el movimiento ecológico mundial. Allí estamos los que hemos trabajado tanto de nuestra vida en este tema. No solo puede hacer y cumplir con los retos planteados en los organismos internacionales. Son fundamentales las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, quienes lograron cambiar la configuración política. Años la cambiaron las organizaciones no gubernamentales. En los años que trabajé en el Ministerio del Ambiente de Venezuela, fueron en muchos momentos las ONG venezolanas que llegaron a ser más
de 300 en los años 95, 96. Fueron ellas las que ayudaron a definir políticas, hicieron críticas al sistema, al ministerio, las que formaron líderes, generaron movimientos, al recordar toda el maravilloso ejemplo de jóvenes de la organización. Por ejemplo, generaron lo que está haciendo el movimiento de ustedes, Fabián, que me estás oyendo, lo hablábamos en el Perú, construir diálogo para nuevas políticas nacionales. Querida María Elena, estamos teniendo un poco de problemas en la conexión. De momento voy a recapitular brevemente lo que nos ha dicho. La doctora María Elena nos habla sobre el tema del rol, básicamente de los laicos y esa acción que nos invita a nosotros como cristianos, como laicos, a relacionarnos con el diálogo, con el movimiento ecológico, con el tema de la política, ya que la gran mayoría de laicos no pertenecen a un movimiento laical dentro de la iglesia, sino que están afuera en el mundo, y nos ha dado su experiencia de cómo en el Ministerio de Venezuela también jugó un rol, en el Ministerio de Ambiente de Venezuela jugó un rol importante lo que hicieron las organizaciones no gubernamentales. Es importante, por lo tanto, que nosotros como ciudadanos también reflejemos y movamos mucho esta actividad que nosotros realizamos. Creo que se ha mejorado un poco la conexión. Creo que se mejoró la conexión. Elena. Sí. De todas maneras, yo sé que ustedes nos van a perdonar por esta baja en la señal. Nuestro país es en este momento un torbellino de situaciones desde toda perspectiva. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes en el día de hoy, y espero que me puedan escuchar. De todas maneras, sepan que esta presentación PowerPoint es para ustedes. Yo sé que el equipo la mandará para todos, y que será para mí también un placer, si el equipo del movimiento lo permite, enviarles también publicaciones que en este tema les puedan ayudar en su trabajo. Y bueno, y terminando esta parte, el Papa nos dice trabajar en la agenda pública de los gobiernos, propiciar un sentido comunitario, atender los problemas en cada país y región. Esa es la perspectiva interniveles, es decir, cómo trabajar para entender en el caso latinoamericano de cualquiera de nuestros países, y generar diálogo y transparencia. La transparencia tan importante en el ejercicio de la política en el continente. Por tanto, dice su santidad en la Laudato Si, hay que redefinir el progreso, el concepto de progreso. Y yo aquí les hago una acotación. El concepto de progreso se redefine desde el siglo pasado, cuando comenzamos a trabajar en desarrollo sustentable. Nosotros comenzamos a redefinir la concepción de progreso cuando comenzamos a incorporar los valores ambientales en la gestión ambiental, en las políticas públicas, la educación ambiental, en la formación. El Papa nos vuelve a recordar esa redefinición de progreso que a veces olvidamos, para poder atender las necesidades, de los pobres, de aquellas regiones del mundo donde no está llegando agua y donde el hombre no tiene calidad de vida, no tiene las necesidades básicas cubiertas. Vamos a ir ya terminando, porque estoy cumpliendo con el tiempo que me dieron. Ahí hay una cita maravillosa, que es como si el Papa Benedicto y el Papa Francisco se pusieron juntos a escribir, y dicen: si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. O sea que nos va a tocar trabajar desde la ciudadanía, desde la ecología integral, para una conversión. Y este es la antesala al último capítulo de la carta encíclica, Educación y Espiritualidad Ecológica. Esa
último capítulo va a estar centrado en conversión, en la gratuidad a la obra creada por Dios. 2, a vivir la vocación de que somos protectores de la obra de Dios. 3, a reconocer los errores, pecados y vicios o negligencia, como dicen, ese pecado ecológico, y a la amorosa conciencia de que estamos conectados con todas las criaturas, con la obra creada por Dios, en la comunión universal, en la civilización del amor. El Papa después, no por tiempo no lo puedo hacer, pero ustedes saben que se leyeron la carta encíclica. El Papa magistralmente, hermosamente, piadosamente, profundamente nos va a llevar desde la Trinidad y desde las oraciones que plantea a entender esta comunión universal. 5, la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios, la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje para enseñarnos. Luego, debemos vivir desde nuestra espiritualidad con un estilo de vida profético, sin obsesionarnos por el consumo, con sobriedad y humildad. La necesidad de la paz interior, que tiene que ver para el Papa con la ecología, es lo que él hablaba de la ecología cotidiana, y la ecología integral como pieza clave, como faro de luz, hecha de gestos cotidianos, de cuidado mutuo en lo civil y político. No hay un documento previo a este, y se los digo por los años que tengo de trabajo, que abordara como la carta encíclica del Papa Francisco, que abordara la ecología integral desde la perspectiva de los hechos y de los gestos cotidianos. Por eso es que hablamos que el Papa Francisco es el Papa de los gestos, el Papa de la ternura, el Papa de la misericordia, que nos ha hecho entender desde la Laudato Si, desde el Evangelii Gaudium, desde el Jubileo de la Misericordia, a entender la misericordia también como una visión, como una apuesta para entender nosotros y comprender cómo aplicar la Laudato Si en el día a día, en lo cotidiano, en nuestra vida sencilla, en nuestra vida empresarial, en nuestra acción como laico, en nuestro movimiento, como maestros, como educadores, como ciudadanos. Esta imagen se la dedicamos al Papa Francisco cuando estaba escribiendo y construyendo este trabajo tan importante, tan sobresaliente para la humanidad del siglo XXI. A él lo aplaudimos, y lo aplaudimos cerrando con los escenarios futuros. Me permito, en estos escenarios futuros, sintetizar. Recuerden que la crisis es socioambiental, y para los que trabajamos en esto ha sido un problema del conocimiento. No hemos entendido que el tema ambiental es un tema interdisciplinar que debe ser enseñado, que no podemos tener políticos en cargos tomando decisiones de la gestión ambiental que no conozcan, que no hayan sido formados en esta área. Se está dando esa crisis de ciudadanía unida a las 5 crisis globales. Estas 5 crisis globales han sido también determinadas no solo por los organismos internacionales, sino por los gobiernos del mundo y por los investigadores. 5 crisis: la financiera, la económica, la alimentaria, la energética y la climática. Por eso es tan importante el movimiento en el que ustedes participan hoy. Las nuevas culturas en las que estamos hoy trabajando, avisorando el futuro de la humanidad: el agua, la energética, la urbana y la demográfica, y la necesidad de comprender la interconexión de los problemas ambientales. Allí tiene los ámbitos y esferas de los próximos años, definidos por las Naciones Unidas y por Río+20, hace 4 años en Río de Janeiro, centrados en la educación como pieza fundamental, en la erradicación de la pobreza o la seguridad alimentaria o el agua, o la promoción del empleo pleno y productivo. Fíjense
ustedes cómo parece el cambio climático como una de las prioridades de las esferas de trabajo y ámbitos de aplicación. El consumo, la minería, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Sobre todo, fíjense ustedes que aquí aparece África como una de las prioridades para los ámbitos de trabajo. Entonces, solamente ponerles como referencia cómo la Carta Encíclica, cómo la tarea que está haciendo el Movimiento para el Cambio Climático, cómo las tareas que ustedes desarrollan. Nosotros desde el Consejo Nacional de Laicos llevamos 2 años de trabajo en formación con el tema de la Carta Encíclica y las responsabilidades y deberes que tenemos como católicos y como ciudadanos. Por eso es que el saber ambiental va a estar hoy en el marco de todos los diferentes paradigmas científicos y los efectos de la problemática ambiental van a estar siempre unidos a esa producción de conocimiento. Y aquí les presento los términos del doctorado en educación ambiental, pedagógica, experimental, libertador, porque dijo que estaba inestable el internet. La cartografía de corrientes elaboramos en conjunto con mis estudiantes del doctorado, mis compañeros del doctorado, alumnos del doctorado en educación ambiental de la Universidad de Libertad. ¿Hacia dónde debemos mirar? Fabián me dijo si podía dar alguna propuestas en nuevos sentidos civilizacionales, promover la política mundial, formar e integrar a la vida, educación en valores, manejar los contextos, la educación como tarea humanizadora, educar para la complejidad, para la cultura global, educar para construir ciudadanía y educar para la solidaridad intergeneracional. Todo esto también momentos, tareas de investigaciones, sino en la Laudato Si. Y aquí aparecen, porque una gran mayoría de ustedes, o entiendo todos, son de Latinoamérica. Aparecen latinoamericanos, de Colombia, de Guatemala, de Brasil, de otros tantos países, los que yo hoy también les rindo homenaje, como le rinde el Papa Francisco en su carta encíclica, los educadores. Sino también ellos que han dedicado tanto tiempo a la orden desde Venezuela, desde el Consejo Nacional de Laicos y siempre a la orden de ustedes. Muchas gracias. Trabajando en conjunto como iglesia. Agradecemos mucho a la doctora María Elena por esa excelente charla que nos ha dado. Pedimos disculpas por los temas de conexión. Como sabemos, Venezuela está afrontando una problemática un poco delicada en diferentes temas, entre uno de ellos es los tecnológicos, pero quiero agradecer mucho también al Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, a la doctora María Elena como su presidenta, que nos ha dado esta maravillosa perspectiva de cómo nosotros como cristianos, como ciudadanos, podemos seguir adelante en esta misión cristiana del cuidado de la creación de Dios y desde todos los diferentes ámbitos donde nosotros nos encontramos realizando nuestro trabajo, ya sea desde nuestros grupos parroquiales, desde nuestras pastorales sociales,
desde los diferentes ministerios a nivel de iglesia, pero también desde nuestros trabajos cotidianos, ya sea como docentes, como ingenieros, como arquitectos, etcétera, puesto que tenemos un maravilloso grupo de más de 600 personas que se encuentran a lo largo de todo este gran espectro de la sociedad. Agradezco mucho también la participación de todos los animadores y esperamos tenerlos en el siguiente webinar, donde nos estará acompañando Gabriel López Santamaría, quien nos estará dando las acciones concretas desde la Iglesia frente al cambio climático. Muchas gracias y un abrazo grande, y les pido sus oraciones por Venezuela en acción de gracias a este servicio que nos han dado nuestros hermanos.